Muy estimados amigos, sin duda que cuando llegan las vacaciones de verano, muchos de vosotros, algunos de vosotros, cristianos, católicos practicantes de una vida espiritual fuerte, pensáis en hacer ejercicios espirituales durante el verano quizá, para profundizar en la oración. ¿Y cuántos de vosotros que me estáis ahora escuchando durante todo el año, pues queréis hacer oración y a veces os quejáis, nos quejamos de que nos cuesta hacer oración, de que me aburro, de que no sé qué decir? Yo os voy a ofrecer una reflexión que he titulado Previos o pasos previos para la oración. Voy a intentar explicarme y ayudaros si os interesa. Mirad, uno no se pone en oración así porque sí. Primero tiene que entablar el juego. ¿Qué significa esto? Pues colocar las piezas en sus respectivos lugares para empezar a jugar. Es pues algo previo al juego. Santa Teresa de Jesús compara la oración al juego de ajedrez. No estamos aún en la oración, aunque ya puede hablarse de principio de oración. Antes de orar hay que formar orantes. No podríamos pensar en el ejercicio de la medicina mientras que el que vaya a ejercerla no se haya formado como médico. Por eso, intentar un ejercicio de oración sin haber formado antes orantes nos llevaría no a la oración, sino a un sucedáneo de mal gusto. En Camino de Perfección, Santa Teresa de Jesús nos enseña los previos a la oración a base de ciertas virtudes, siempre necesarias para quienes pretenden orar. Dice ya primero, amor de unos con otros. Estamos hablando de antes de hacer oración, previos pasos. Amor de unos para con otros. Desasimiento de todo lo creado, segundo. Y tercero, verdadera humildad, dice ella, que es lo principal. A estas tres condiciones habría que añadir una más grande, que es una determinada determinación, es decir, firmeza y fuerza. Así habremos dado con el tablero en el que vamos a movernos en la práctica de la oración. Si oración es tratar de amistad, lo primero que hay que hacer es hacerse amigo de Dios. Que el aspirante, el que quiere orar, se haga amigo de Dios. Sin ello, no hay posibilidad de trato de amistad, de trato entre amigos. Esto se logra con limpieza de conciencia y con el ejercicio de las virtudes. Caridad, desasimiento, diría ella, Santa Teresa, humildad y fortaleza son actitudes del orante en cualquier condición de tiempo y lugar. Los elementos principales para que pueda iniciarse la oración son, primero, atención al cuerpo. Diréis, ¿esto qué significa? Bueno, me explico. La relación oración-cuerpo es importante que la tengamos muy en cuenta. El cuerpo debe estar preparado para la oración. Quien ora es la persona en su unidad integral y sustancial. Importa un descanso adecuado, dominio biológico de la respiración, una silla adecuada, un asiento, la mirada, flexibilizar los músculos. Todo esto es necesario porque a lo largo de la oración el cuerpo orante pueda dificultar o facilitar el ejercicio normal de la oración. En segundo lugar, además del cuerpo, dicen los padres y dicen los padres espirituales, educación al diálogo vital interhumano. La oración es considerada como diálogo entre Dios y su pueblo, entre Dios y el grupo o entre Dios y la persona particular. Sin una mínima educación al diálogo, ese diálogo vital interhumano,
no es posible que pueda darse un diálogo de Dios con el hombre. Es una imposibilidad que impide la oración. Y primero, diálogo entre personas, que sepamos hacerlo, que tengamos capacidad de hacerlo, que la soberbia no nos lleve a encerrarnos en nosotros y despreciar a nadie. El diálogo no tiene solo consecuencias en la vida, sino que además o se realiza en la vida y a través de la vida, o se queda en palabras. La oración no es discurso, es una vida, afecta a la vida. Diálogo vital, es cercanía, escucha, respuesta, comprensión, diálogo, perdón, saber compartir, ayuda, entrega. Digo interhumano, porque no puede ser que quien no aprenda y se eduque en el diálogo entre personas pretenda dialogar con quien encarna en grado máximo el concepto de persona y humanidad, que no es otro que Dios. Esto es traducir al campo de la oración la unidad de los dos mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo. El que no ama a su hermano, a quien ve, no podemos decir que ame al prójimo a quien sí ve. Lo mismo podemos decir. Hermanos, dialogar entre las personas es un ejercicio excelente para preparar el diálogo con Dios. Tercero, diría pobreza. Me explico también. En el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, sería interesante que lo leyerais, la oración puede ser descrita también como una cena de Dios con el hombre. La mejor oración, la Eucaristía, es una cena que actualiza la última cena. Las cenas, otras de Jesús, tienden a una común liberación de los pobres. El padre de los pobres no puede celebrar una cena amistosa con quienes despojan a sus hijos de lo que necesitan para llevar una vida digna. Es decir, no puedes ir a la oración a buscar a Dios, tu amigo, tu padre, si a los hermanos, hijos de tu padre, les rechazas o tienes ruptura consciente de esa relación. Cuando de verdad es Dios el que viene a cenar para llevar, pues, una vida digna, viene a entablar la oración, el diálogo. Dios no viene tanto a cenar con un amigo como con quien desea que sea su amigo. ¿Recordáis a Zaqueo? Zaqueo no era amigo de Jesús, no le conocía. Pero Jesús se autoinvita en casa de Zaqueo. No es amigo, pero van a ser amigos. Va a haber una relación. Y ese trato de Zaqueo con Jesús le lleva a un cambio ético y moral. De tal manera que por el trato personal con Jesús, que esto es la oración, resulta que si ha robado, devuelve el doble. Y así sucesivamente se desprende de muchos de sus bienes. Nuestra oración, sincera, no nos puede dejar indiferentes ante la necesidad de los demás. Estar con Dios nos transforma. Estar con Dios nos cambia la vida y nos hace vivir una perspectiva distinta. Si no es posible un diálogo con Dios desde un corazón rico, eso te lo digo, solamente os digo que un corazón rico, pagado de sí mismo, soberbio, vanidoso, va contra la humildad. Si Dios se ha hecho humano, si Dios se ha rebajado, si Dios se ha hecho el último, tú no puedes ir a buscar a Dios, a hacerte amigo de Dios en la oración con ínfulas de vanidad y de soberbia, como a dar lecciones a Dios. Tampoco es previsible un diálogo con Dios desde un bolsillo lleno. Esto iría contra la pobreza. Tiene que ser uno sencillo, humilde, con capacidad para aceptar lo que Dios le diga, para compartir incluso de sus cosas. Es el desprendimiento. Si Dios se desprende, podríamos decir de alguna manera, de su divinidad para aparecer ante nosotros en su humanidad,
nosotros también tenemos que aprender a desprendernos de cosas y de cuantas cosas Dios nos necesita y nos pide. Ambas riquezas o ambos aspectos de la riqueza que he dicho van frontalmente contra los pobres del Señor. Dios no se presta a estos apaños. Estimados amigos, estamos en verano y os digo que quizá durante el curso nos quejamos de que no tenemos tiempo para la oración, vamos muy deprisa, muy estresados. Pues quizá ahora en verano podríamos encontrar huecos cada día para estar a solas con el Señor y evitar que haya obstáculos en esa relación con Dios. Por eso estos previos que os he dicho son importantes. Sinceridad, limpieza en tu conciencia, limpieza de corazón, coherencia, sencillez, humildad. Simplemente ponerte en las manos de Dios, en la presencia de Dios, y decirle que le necesitas, decirle que quieres estar con Él y estás abierto. Señor, pídeme lo que quieras, pero dame la gracia para que yo pueda hacer lo que tú me pidas.